Hemos estado con detalle en el capítulo 8. El capítulo 8 en su primera parte habla de la obra del Espíritu. Hoy vamos a explicar en detalle cómo una de las cosas que el Espíritu hace es ayudarnos a hacer morir las obras de la carne. Dentro de las obras que el Espíritu hace, lo primero que el Espíritu hace en el verso 2 es librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Pablo empieza diciendo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu, y él atribuye la libertad de la ley del pecado y la muerte al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado. ¿Cómo nos libertó? ¿Cómo sucedió eso? Luego hay una obra previa que está registrada en Juan 16:8, donde el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de la necesidad de un Salvador, luego nos lleva a ver a Cristo y al ver a Cristo nos convence de justicia, nos convence de que Cristo pagó el pago justo por nuestros pecados y nos concedió su justicia y nos convence de juicio, nos convence de que ya el mal en nosotros y en el enemigo fue juzgado y ya no tiene poder sobre nosotros. Dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de ser esclavos del sistema y dejamos de estar condenados a muerte. Entonces esa convicción del Espíritu de Dios con respecto a nosotros, pero ahora nos toca vivir a la luz de esa realidad, nos toca vivir a la luz de esa verdad, y entonces parte de lo que Pablo empieza a explicar es, que la acaba de explicar y vuelve a retomar, es lo que yo he explicado pues con bastante detalle, que Pablo acaba de decir y vuelve a decir que aunque ya tenemos una nueva vida y una nueva realidad en Cristo, todavía existe la posibilidad de vivir según la carne. Explicamos un poco la semana pasada que esa posibilidad existe como existe la posibilidad, el ejemplo que yo puse es podemos salir aun cuando tenemos restricción, pero no es lo legal, no es lo correcto, no es lo aceptable, no es lo que se espera de nosotros. Y entonces podemos seguir pensando según el mundo, pero no es lo que se conecta con nuestra identidad ni con nuestra salvación, no es lo que honra la convicción de justicia y de juicio que trajo el Espíritu Santo, no es lo que se espera de nosotros ya habiendo sido salvos. Entonces viene Pablo y regresamos a retomar los pasajes que yo inicié la semana pasada. Así que, hermanos, Romanos 8:12, somos deudores, y eso lo expliqué con mucho detalle, que lo que está diciendo ahí es tenemos una responsabilidad, tenemos obligaciones, recibimos el derecho de ya no condenación, pero hay una responsabilidad, hay una obligación de no seguir viviendo según la carne, aunque la posibilidad existe de seguir viviendo según la carne. Somos deudores a la vida que nos dio nueva vida y que nos dio un nuevo inicio. Le debemos a Dios vivir para Él. Entonces, el verso 13 dice, Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esto no quiere decir que vamos a perder la salvación, no quiere decir que en el momento de pecar, en ese mismo momento nos va a caer un rayo y nos va a matar, sino que lo que quiere decir es que cuando nosotros decidimos servirle al pecado, el pecado paga y paga con muerte manifestada en forma de pérdidas de relaciones, de pérdidas financieras, de enfermedades, de sentimientos y emociones negativas, en forma de culpa, en forma de acusación, en forma de ataques, en forma de situaciones difíciles. Y claro, eso no elimina la posibilidad de que aún viviendo según el Espíritu Santo y agradando a Dios, el enemigo a veces se levanta contra nosotros porque estamos en una batalla. Pero la diferencia es de que no es lo mismo cuando las situaciones vienen como consecuencia de haber vivido en la carne, que cuando las situaciones vienen como una prueba para fortalecernos en Dios, en la fe, en la verdad, y para que podamos vivir en carne propia que el enemigo ya fue juzgado y ya fue vencido, porque uno de los propósitos por los cuales a veces vienen pruebas a nuestra vida es para hacernos partícipes de la victoria de Cristo.
Entonces, el verso 13 es muy importante. La segunda parte, yo me voy a enfocar en la segunda parte en esta noche de Romanos 8:13. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este tema es muy importante. Este tema, John Owen, un puritano de hace muchos años, escribió un libro que se llamó La mortificación del pecado, basado solo en este texto, y él explica con mucho detalle, que yo tomé algunas notas. Me voy a enfocar yo en analizarlo y en ver algunos pasajes que nos conectan con esto. Lo primero que dice es, sí, por el Espíritu. Aquí les voy a recordar la clase de lógica, no sé los que llevaron lógica o si la vieron en matemática o en dónde, pero aquí esta es una proposición lógica donde hay un condicionante. El sí es un condicionante y es un requisito. Sí por el Espíritu, y el por el Espíritu es un indicativo que no hay ningún otro medio posible. Y la condición de la proposición lógica es: hacéis morir las obras de la carne. Y el resultado de esa ecuación es el resultado que todos queremos alcanzar. Viviréis, alcanzaréis la vida, seréis vivificados. Dicho en otras palabras, seréis transformados y lograréis la vida y la paz que analizamos unos versículos anteriores. Dicho en otras palabras, es: alcanzaréis la verdadera felicidad. ¿Cuál es lo que nos toca a nosotros hacer? Hacer morir las obras de la carne, o mortificar la carne. Ahora, ¿cómo podemos mortificar la carne? Y la primera respuesta que Pablo nos da es: no es posible mortificar la carne por tus propias fuerzas. No es posible por medio de un método. No hay una serie de pasos, no hay un método, no hay una fórmula mágica, pero sí hay un único medio por el cual esto es posible, y el único medio por el cual es posible es el Espíritu Santo. El medio por el cual a nosotros nos toca hacer lo que tenemos que hacer es el Espíritu Santo, y no es algo que va a hacer el Espíritu Santo, pero es algo que no podemos hacer sin el Espíritu Santo, pero quien lo tenemos que hacer es nosotros. Cuando una de las maneras de entender los recursos que Dios nos ha dado es, por ejemplo, Dios a ti te pide que hagas una carta. Entonces, Dios no te va a exigir que tú saques del aire los recursos para hacer la carta. Él te va a dar, me voy a ir a unos años atrás, ¿verdad? Él te va a dar la máquina de escribir, que yo sé que ya no se usan, pero me sirve para el ejemplo. Él te va a dar el papel, él te va a dar las cintas con la tinta para poner en la máquina de escribir, pero él no va a meter el papel por ti en la máquina, ni él va a presionar las teclas por ti. Él te va a dar los recursos, y eso es lo que Dios hace a través de darnos su Espíritu, de darnos su palabra, de conectarnos a la iglesia. Él nos da los recursos y no tenemos ninguna queja de decir: no, es que yo no sé escribir, es que yo no tengo máquina, es que yo no tengo papel, porque Él ya te dio el papel, Él ya te dio la máquina, Él te dio la inteligencia para aprender qué letras presionar. Y claro, van a haber personas, digamos, una secretaria. Yo recuerdo cuando recibí el curso de mecanografía, mi maestra de mecanografía, en un minuto se tardaba y completaba la hoja, una carta en una hoja, y era una rapidez increíble, ¿verdad? Cuando uno empieza, una tecla, otra tecla, tal vez lo va a hacer en una hora lo que otra persona va a hacer en un minuto, pero lo puede hacer. No hay excusa para no hacerlo. Entonces, algo así en la vida cristiana y algo así en la mortificación de la carne. Los recursos todos los cristianos los tenemos, pero no todos tenemos la misma práctica, la misma rapidez, la misma velocidad, la misma destreza para hacerlo, pero sí todos tenemos la posibilidad de hacerlo, porque por medio del Espíritu el Señor nos ha dotado de los recursos. No hay una fórmula, no hay un método, no es seguir pasos, aunque, claro, pueden haber pasos que a uno lo ayudan. De hecho, John Owen en su libro da algunos pasos que pueden ser consejos útiles, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado?
¿Cuál es el resultado si logramos seguir este consejo de mortificar la carne, de hacer morir las obras de la carne? El resultado es, Pablo lo pone en una palabra, pero esa palabra está cargada de significado: viviréis. Hermanos, ¿cuál es el anhelo más profundo del alma del hombre? El anhelo más profundo del alma del hombre es vivir. Todo ser humano tiene una idea de cómo debería de lucir su vida. Todo ser humano tiene una idea de algo que le satisfaga. Todo ser humano dice, es que si pudiera, si lograra, me sentiría vivo, lo disfrutaría, me sentiría satisfecho. Y todo lo que hacemos muchas veces lo hacemos persiguiendo ese ideal que fue construido en nuestro interior de cómo debería lucir la vida. Entonces algunos dicen que yo voy a disfrutar la vida cuando tenga mi casa propia, cuando tenga mi trabajo, cuando tenga dinero, cuando tenga la pareja, o cuando tenga hijos, o cuando tenga eso. Y entonces empezamos a trabajar en pos de perseguir ese ideal. ¿Por qué? Porque hay un anhelo profundo en nuestro corazón de vivir, de sentirnos vivos, de disfrutar la vida, de sentir que estamos siendo productivos, que estamos realizándonos a nosotros mismos, decía Amado. O sea, hay un anhelo. El problema que tenemos es que el sistema del mundo nos ha vendido miles de ideas erróneas acerca de en qué consiste la vida. Y cuando nosotros nos dejamos influenciar por el pensamiento del mundo, esos pensamientos nos distraen de la explicación que la Biblia nos da acerca de en qué consiste la vida. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida verdadera? ¿En qué consiste la vida que conecta con la eternidad? La vida eterna consiste en conocer a Dios. Lo que Cristo nos está diciendo es que la verdadera felicidad, los anhelos más profundos de nuestro corazón, el hambre de nuestro ser, lo vamos a alcanzar en la medida que conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo bien, porque Dios es el creador, porque Dios es el que nos diseñó, porque Dios es el que pone las reglas de cómo funciona nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, porque Dios sabe qué cosas activan en nuestro cerebro las secreciones normales y sanas de dopamina y de serotonina y de esas sustancias que Él mismo creó para producir en nosotros esas sensaciones de felicidad, de satisfacción, de gratitud. Dios nos diseñó de tal manera que en la medida que lo vamos conociendo a Él, y vamos conociendo su palabra, y vamos conociendo su verdad, y vamos conociendo su ley, y vamos conociendo para qué Él nos diseñó, empezamos a disfrutar mejor la vida. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu te logras desconectar de quien ya no eres y te logras desconectar de las obras que ya no te toca hacer, vas a conectarte con la verdadera felicidad, vas a conectarte con la plenitud que hay en Dios, vas a conectarte con la vida que trae verdadera paz, verdadera felicidad, verdadero gozo. No te va a hacer falta nada en el sentido específico de que aunque estés pasando por situaciones difíciles, tu fe y tu confianza en Dios te van a sostener aún en medio de las dificultades de la vida, porque lo has llegado a conocer, que Él es refugio para los que en Él confían, que Él es sombra para los que se cobijan bajo su sombra, que Él es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra certeza, de nuestra paz, de nuestra seguridad. Entonces, conocer a Dios es lo mejor a lo que podemos aspirar en la vida, porque de eso se trata la vida. Ahora, hay algo que nos frena en nuestro camino de conocer a Dios. Y lo que nos frena en nuestro camino de conocer a Dios es el pecado, porque el pecado es cuando desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en algo más para sentirnos satisfechos, en algo más para buscar placer, en algo más para buscar satisfacción. Y entonces viene Dios, y en Isaías 54, creo, no recuerdo ahorita el pasaje específico,
se me olvidó incluirlo, es vuestras iniquidades han hecho una barrera entre vosotros y mí, dice el Señor, dice Jehová. Entonces el pecado nos separa, aunque no nos separa en espíritu, porque en espíritu estamos siempre unidos a Dios, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro pensamiento nos desenfoca. Y entonces al ver las olas nos hundimos, al ver el mar desmayamos, al dejar de ver a Dios, fácilmente podemos dejar y desconectarnos de esa vida. Y entonces, ¿qué pasa? Nos conectamos a la muerte. Porque si vivís conforme a la carne, la muerte se te acerca. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, la vida está cerca. La vida te llena, la vida está fluyendo, está desarrollándose, está creciendo en ti. Señores, anhelamos vivir y Dios puso ese anhelo, pero no olvidemos, no creamos la mentira del enemigo, que vivir se trata de tal placer, de conquistar tal éxito, de lograr tal meta. No, vida se trata de conocer a Dios. Viviremos tanto o llegaremos a disfrutar tanto nuestra vida en la medida que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. Y no es ir a una clase de teología y aprender los atributos de Dios. Eso puede formar parte, por supuesto que sí. Pero la palabra conocer en la Biblia no es traslado de información. La palabra conocer en la Biblia se refiere a relación. A mí no me sirve de nada. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo tuviera que conocer, bueno, Gerson es mi hermano, pero lo voy a tomar para el caso del ejemplo, ¿verdad? Yo no podría decir que conozco a Gerson si yo leí un libro que habla de Gerson. Yo leí un libro que habla de Gerson, pero eso no es conocer a Gerson. Para conocer a Gerson yo tendría que pasar tiempo con Gerson, conversar con Gerson, compartir con Gerson y poder decir yo que he compartido con Gerson me he dado cuenta que él disfruta esto, que él piensa esto, que él opina esto, que su carácter es así. No podemos decir que conocemos a Dios si no tenemos una relación con Dios. Y tener una relación con Dios se trata de tomar el tiempo para orar y hablarle, y de tomar el tiempo para leer la palabra y escucharle. Se trata de aprender a verlo en nuestros hermanos, porque Él también habita en aquellos que han nacido de nuevo. Se trata de aprender a verlo en la naturaleza, porque Él diseñó todas las cosas. Se trata de aprender a oír su voz a través de todos los medios que Él usa para hablarnos, que por supuesto el principal es la palabra, pero también Él usa otras personas, Él usa sueños, Él usa, bueno, hay muchas maneras. Que el tema es que hay una barrera en nuestro conocimiento de Dios y en el alcance de esa vida. Y esa barrera se llama obras de la carne, que provienen de pensamientos de la carne. Ahora, eso es algo que está instalado en nosotros, porque se instaló desde que crecimos en un mundo que piensa conforme a una mentalidad que vino de la caída. Entonces, todos nosotros oímos en la televisión, en las escuelas, en los colegios y en algunas iglesias también, pensamientos de la carne que nos llevan a vivir, a tener obras de la carne. Entonces, Pablo dice, hay dos maneras de vivir. Tú puedes seguir viviendo según el mundo, conforme a la carne, pero tú tienes que entender que vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu son mutuamente excluyentes. O sea, no puedes, o vives con la carne y eso te desconecta de Dios y eso te impide seguir conociendo a Dios y la muerte se te acerca, o vives conforme al Espíritu. Por lo que, ¿saben qué es más fácil? Es más fácil, dice Pablo, y lo quiero poner de esta manera, es más fácil tratar de estar investigando cuál es la senda angosta, es más fácil salirte de la senda ancha. Es más fácil, en lugar de estar buscando una fórmula para cuál es la vida en el Espíritu, tengo que ayunar 2 veces. ¿Será que ayunar 2 veces a la semana y orar 1 hora al día y leer 3 capítulos diarios? ¿Será esa la fórmula? Pablo dice, no funciona así.
Tú ya eres un ser espiritual, tú ya tienes identidad espiritual, tú ya tienes vida espiritual. Entonces, media vez tú te desconectas de la vida de la carne, ya estás viviendo en el espíritu. O sea, Pablo no nos pone que la mejor manera de vivir en el espíritu no es pretender razones, métodos o formas para vivir en el espíritu. La mejor manera para vivir en el espíritu es detectar la vida de la carne y negarme a ella, porque como yo soy un ser espiritual, como yo recibí vida nueva en el nuevo nacimiento, cuando yo me niego a la carne, ya automáticamente ya estoy viviendo en el espíritu. Pablo dice, no busques la senda angosta. Detecta cuando caíste y empezaste a caminar en la senda ancha y salte de ahí, porque ya tú estás, a ti te posicionaron en la senda angosta. Desde que tú cruzaste la puerta angosta, cuando recibiste a Cristo Jesús, tú quedaste posicionado en la senda angosta, pero si tú voluntariamente te pasas a la senda ancha, no vas a poder encontrar el camino a la senda angosta buscándolo. Lo que tienes que hacer es salirte de la senda ancha porque ya estás en la senda angosta. Y yo espero que me entiendan, pero es claro, Pablo es claro, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿cómo podemos colaborar en la obra que Dios está haciendo en nosotros? La única manera de colaborar para crecer en la vida del Espíritu es negándonos a la carne. No nos toca hacer mucho. No se trata de ayunar, de buscar, de ir, de seminarios, de esto. O sea, colabora el conectar, por supuesto. El conectarme a la enseñanza, pero no es en sí la enseñanza lo que me va a conectar a la vida en el espíritu. La enseñanza me va a traer luz para poder diagnosticar cuando me conecté con la carne y poder decir, no, tengo que morir a esto, tengo que rendirme a esto, tengo que llevar a la muerte esta actitud, este pensamiento, este hábito, porque es de la carne. Entonces, cuando yo opero en desconectarme de la carne, termino posicionado en el espíritu. El mensaje es claro, hay dos rutas y lo que te toca es abandonar la primera para quedarte posicionado en la segunda. Y le digo segunda, no porque no sea la más importante, sino porque 1 Corintios dice, primero fue el hombre natural, segundo fue el hombre espiritual. Primero nacimos en la carne y nuestro segundo nacimiento fue el nacimiento del espíritu. Hay dos personas. Para abrazar la segunda tengo que soltar la primera. Y ese abandonar, ese soltar, ese negarnos a la vida de la carne, Pablo lo llama hacer morir o mortificar la carne. ¿Por qué? Porque el problema con la carne es que tiene una fuerza de atracción. Tiene una fuerza de atracción que me atrae a seguir el camino de la carne. La senda es ancha, la senda es hacia abajo, se ve más bonito, la otra es angosta, la otra va para arriba, entonces hay como un imán que nos dice, este camino es más fácil, mejor vete por aquí. Pero el problema es que lleva a la muerte. Y es clave entender eso, es clave entender que es más fácil para nuestra carne vivir en la carne. Pero solo con negarnos ya terminamos viviendo en la vida en el espíritu. Nuestro esfuerzo no radica en buscar la unción del espíritu. La unción del espíritu ya la tenemos. Yo me acuerdo, y lo digo tal cual, porque ese era yo no sé si todavía hay cristianos que creen eso, pero cuando yo era niño se creía eso, que uno tenía que buscar la unción y que uno tenía que buscar el ser ungido, que uno tenía que ir a las campañas de los evangelistas super ungidos, porque ahí uno iba a recibir la unción. No, la unción ya está en vosotros, dice Juan. No la tienen que buscar, no la tiene ningún maestro, no la tiene ningún evangelista, ya está en ustedes. Solo tienen que crucificar su carne, que no quiere morir. Y entonces la vida del Espíritu va a empezar a fluir. La vida del Espíritu va a empezar a fluir cuando crucifiquemos la carne.
Si por el Espíritu es otra manera de decir si a través del Espíritu, si entendiendo lo que son y lo que tienen, si entendiendo que Cristo está en ustedes a través del Espíritu, entonces ustedes ya entendiendo su identidad, ya entendiendo sus recursos, ustedes deciden decirle no al engaño de la carne. La carne siempre va a decirles, esto te va a dar placer, esto te va a dar felicidad, esto te va a dar, pero ustedes ya están conscientes que eso lleva a muerte y van a decir, no, ya me engañaste suficiente y siempre me dejaste insatisfecho, siempre no me diste felicidad, siempre fue momentáneo, ya no me vas a seguir engañando. Esa es nuestra decisión, decirle no al engaño del sistema. ¿Y qué va a pasar? Viviréis, encontraremos la verdadera felicidad. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Abandonar los caminos de mentira. Y eso fue lo que Dios habló a través del profeta Jeremías, Jeremías 6:8. Jeremías 6:8 dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Hazme el favor, saltate al 13 y lee del 13 al 17. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas para que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Es bien interesante porque lo que está diciendo el profeta, Dios está hablándole al pueblo y le dice, corrígete para que no se aparte mi alma de ti. Y vean qué tremendo, porque dice, desde el chico hasta el más grande siguen la avaricia, son engañadores, dicen paz y no hay paz, no se avergüenzan de su maldad, no se han avergonzado. Y entonces viene Dios y les dice, pregunten por el camino eterno, pregunten por el buen camino y anden por él. Y entonces van a hallar descanso para su alma. No eran felices, su alma no estaba en descanso. Vivían en culpa, vivían en aflicción, ¿por qué? Porque alguien que está en el pecado no vive en felicidad, es imposible. Hay placeres momentáneos, hay felicidades momentáneas, pero se pasa muy rápido y trae efectos secundarios. O sea, todos sabemos, ¿verdad?, el caso de las drogas. Las drogas dan mucho placer, pero el efecto rebote es terrible. Algunas drogas, el efecto rebote es terrible, la náusea y todo, el mismo alcohol, ¿verdad? A muchos les gusta el efecto, pero trae una goma física y muchas veces también moral. Obviamente al embriagarse, ¿verdad? Sí, sin embriagar tampoco hay goma. Pero el punto es, o sea, todo trae una consecuencia. No hay descanso para el alma. Y entonces el Señor les dice, en mi camino sí van a encontrar descanso para su alma, pero ¿qué pasó? No andaremos, fue su respuesta, no escucharemos, fue su respuesta. Ahora, ¿por qué no pudieron escuchar? ¿Por qué no pudieron cambiar de camino? Porque nunca nacieron de nuevo, era imposible para la carne, como estudiamos en Romanos 8, si no mal recuerdo, 9, la carne no puede ni quiere agradar a Dios y por lo mismo no puede ni quiere ser feliz. Solamente se puede por medio del Espíritu.
Por eso el tema anterior fue si Cristo está en nosotros. Y esto es importante entenderlo. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le vi ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, viene el Señor y da esa maravillosa promesa que en nosotros ya está cumplida. Y dice, yo rogaré al Padre, no os dejaré huérfanos. Y Él os dará otro consolador, otro paracleto, otro ayudador. Y esta palabra paracleto es como un asistente, como un abogado defensor, como alguien que está ahí para cuando se le necesita. Y Él estará con vosotros para siempre. Y nuevamente es ese recurso, es ese acceso directo. Dice, es decir, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque en este momento, está hablando antes de la cruz, mora con vosotros, está aquí conmigo, pero estará en vosotros, entrará a habitar dentro de ustedes. Y eso es maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro abogado, es nuestro consolador, es nuestro consejero y es el medio que Dios nos ha dado como persona y como ayudante para, número uno, ser libre de la culpa cuando hemos fallado, porque todavía lidiamos con el pecado, pero también para ir venciendo sobre el pecado cuando el pecado todavía no nos ha conquistado, cuando nos está tentando a la puerta, por así decirlo. Vayamos a 2 Timoteo 1:14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Amén. Vean cómo dice, guarda mediante el Espíritu Santo. O sea, no podemos guardar el Evangelio, no podemos guardar la verdad, no podemos guardar el tesoro que se nos ha sido encomendado, si no es por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la suficiencia para vivir una vida cristiana victoriosa. Es el Espíritu Santo el que nos suple la capacidad de guardar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para obedecer a Dios. Es el Espíritu Santo porque la vida cristiana es imposible de vivirla por nuestras propias fuerzas. Aún Cristo fue lleno del Espíritu Santo y eso es algo maravilloso, Entonces vimos básicamente los siguientes versículos y la siguiente reunión vamos a hablar también un poquito de cómo el Espíritu Santo nos guía, de cómo el Espíritu Santo nos da la certeza de ser hijo de Dios, pero ya vemos la gran ayuda que es el Espíritu Santo, pero como creyente, entonces ya sabiendo que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, quien nos permite guardar, quien nos permite vencer la carne, lo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo está haciendo mucho más por nosotros de lo que nosotros nos damos cuenta. Y esto sucede a partir del nuevo nacimiento, que Él entra a morar en nosotros y nuestro espíritu está unido al Espíritu. Eso lo vimos hace 15 días. Como creyentes debemos mortificar las obras de la carne. Este cuerpo, sin embargo, sigue teniendo apetitos de la carne, pero debemos hacerlo ayunar. La manera de hacer morir las obras de la carne es matarlas de hambre, es no darles de comer, no detenernos, no pensar mucho en el placer que nos daba el pecado, no buscar las amistades, no seguir frecuentando las amistades con las que teníamos, por así decirlo, ciertos pecados en común, no seguir viendo ciertos programas o ciertas situaciones que nos dirigían o que son camino hacia el pecado. O sea, hay una responsabilidad en nosotros. Cuando Cristo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, no está realmente queriendo decir que nos saquemos el ojo, sino está poniendo un ejemplo hiperbólico diciendo, obviamente el ojo no es la ocasión de pecar, porque un ciego también peca y un ciego también tiene lascivia y tiene lujuria. Entonces Jesús no está mandando a sacarnos el ojo. Jesús está mandándonos a decir que analiza qué cosas te llevan a pecar y córtalas. Analiza cuáles son los medios por los cuales tú
deseo se conecta con la acción pecaminosa y pon un alto, corta de tajo eso. Si tu ojo te es ocasión de pecar, si fuera tu ojo, no es tu ojo. El ojo es un aparato físico para ver, no es tu ojo. Pero si fuera tu ojo, sácatelo. Pero obviamente Jesús no estaba diciendo y sabía que no era nuestro ojo. Y todos sabemos que no es nuestro ojo. ¿Por qué? Porque un ciego también sufre de desidia. Después Cristo explica, es del corazón. Pues Cristo no se va a contradecir a sí mismo, ni estaba tratando de decir que en realidad nos sacáramos el ojo ni nos cortáramos la mano, ¿verdad? Primera Pedro 4, el 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pedro empieza diciendo, recordemos que Cristo es nuestro ejemplo. Recordemos que Cristo también sufrió, Cristo también fue perseguido, Cristo también fue atacado, Cristo ayunó en el desierto 40 días y el diablo llegó a atacarlo. Él padeció hambre, él padeció cansancio, él padeció dificultades, padeció humillación. Entonces Pedro nos dice, cuando estemos luchando contra el pecado, cuando venga el tentador, recordemos lo que Cristo hizo. Si Cristo padeció no fue porque él hubiera pecado. Fue para tomar nuestro lugar. Entonces, puesto que Cristo ha padecido en la carne para salvarnos, lo mínimo que podemos hacer es también hacer un esfuerzo en contra del pecado y armarnos con el mismo valor. ¿Por qué? Porque quien ha padecido en la carne, y lo que está diciendo ahí es quien ha muerto a su carne, quien ha llevado la carne a la cruz, ha terminado con el pecado. O sea, lo que Pedro está diciendo es que la manera de hacer morir el pecado es padecer en la carne. Y padecer en la carne se refiere a esa resistencia activa contra el deseo de pecar que todos tenemos. O sea, no podemos negar que cuando nos ofenden hay un deseo de contestar con ira, que hay un deseo de venganza, que cuando nos sentimos, tal vez algo nos pasa, hay un deseo de buscar consuelo en algún placer prohibido. O sea, eso es parte de cómo funciona nuestra alma y cómo va a funcionar antes de morir. Pero está en nosotros el estar pendientes, el estar alerta. O sea, Jesús también se le activó el hambre después de no comer. O sea, Satanás sabía que Jesús tenía hambre y realmente Jesús tenía hambre. Él no niega que tuviera hambre, pero él se enfoca y dice, escrito está, no solo de pan comerá el hombre. Aguantar un poco de hambre no me lleva a la vida. Yo no me voy a dejar seducir por tus mentiras para traer muerte a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, él no está diciendo, no, si yo ni tengo hambre, yo soy Dios, yo puedo eliminar mi hambre. No, Jesús tenía hambre. Pero él despadeció esa hambre y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Se puede vivir a veces con hambre. Se puede ayunar de vez en cuando. Se puede sustituir el deseo. Se puede decir, esa película, esa serie, esa amistad, esa conversación no me conviene. Por amor a Dios, por cuidar mi vida espiritual, por cuidar mi relación con Dios, porque eso me desconecta de Dios, porque eso me separa de Dios, porque no es lo que me lleva a la vida. Bienaventurado el que entendió que no le va a traer ningún beneficio a su vida andar en el consejo de los malos, ni caminar en el camino de pecadores, ni sentarse en la silla de los escarnecedores. O sea, hay cosas que nos tocan hacer a nosotros y es una responsabilidad nuestra. Entonces Pedro dice en el verso 2, ya no es tiempo.
Ya no es tiempo, el tiempo que queda ya no es para vivirlo según la carne. Ya no es para seguir complaciendo las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque ya fue suficiente, dice, o sea, fue suficiente el tiempo que hicimos lo que hacen los demás hombres, fue suficiente el tiempo que anduvimos en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en energías, en embriagueces y en abominables idolatrías, ya fue suficiente, o sea, no tiene sentido que sigamos viviendo así. El Espíritu Santo nos guía no nos guía, a jugar con el pecado, sino nos guía a crucificar las obras de la carne. Pero hay una responsabilidad en nosotros de seguir la guía del Espíritu. Va a haber una voz interna, va a haber un llamado interno, no te conviene, no es para ti, no es lo tuyo, no te toca a ti. Pero hay una decisión en nosotros de seguir su guía o de si no seguir su guía. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, y realmente me llama la atención, que dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay recordatorios constantes a imitar a Cristo, a vivir a la luz de lo que Él hizo por nosotros, a vivir a la luz de lo que Él se despojó para salvarnos, de cómo Él renunció a sus derechos y privilegios por amor a nosotros. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Nuevamente el llamado, hagan morir. No es Dios quien lo va a hacer. Somos nosotros los que nos toca hacerlo. Hay una responsabilidad de hacer morir las obras de la carne en nuestros miembros, y entonces Pablo menciona algunas, ¿verdad? Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, o sea, ¿la avaricia se va a manifestar? Sí. ¿Va a haber algo en nosotros que quiere más dinero? Sí. ¿Va a haber algo en nosotros que dice no tiene suficiente? Sí. Pero la respuesta es, tengo suficiente en Cristo. No necesito más. Tengo lo necesario, tengo lo suficiente, puedo tener paz y felicidad con esto. Va a haber un deseo de buscar más placer, de tener inmoralidad. El deseo no va a desaparecer mágicamente, pero es nuestra responsabilidad ignorarlo, no darle de comer, hacerlo morir de hambre. La idea de hacer morir es hacer morir de hambre. Se sigue un conflicto en nosotros, pero alabado sea el Señor que el Espíritu nos fortalece, nos ayuda y es mucho más poderoso que el pecado para ayudarnos a vencer las tentaciones. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay un principio que no me va a dar tiempo tal vez de entrar en detalle, pero hay un principio de sustitución que vemos en Efesios, que básicamente, bueno, voy a leer yo básicamente Efesios 4 del 22 al 24 en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, o sea, el deseo del viejo hombre sigue, pero despójense, desvístanse, díganle no. Sean renovados en el espíritu de su mente, recuerden las verdades, recuerden la palabra, recuerden Romanos 8 y vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces Pablo explica un principio y el principio que le explica es un principio de sustitución. Es como decir, ¿saben cuál es la clave? Cambiarse de ropa. Cambiarse de ropa. Cambiarse de ropa tiene que ver con cambiar de hábitos, tiene que ver con cambiar de actitudes, tiene que ver con cambiar de pensamientos, tiene que ver con cambiar de... Si ustedes ven los versos siguientes, él básicamente dice, cambien los pensamientos de la carne por pensamientos bíblicos, cambien falsedad por verdad, sustituyan rencor por perdón, sustituyan ira pecaminosa por diálogo amable, sustituyan robo por generosidad, sustituyan crítica por palabras de afirmación, sustituyan maldición con bendición.
Sustituyan ignorar al Espíritu por honrar al Espíritu. Sustituyan amargura, enojo, ira, gritos, ofensas por amabilidad, misericordia y perdón. Así como también Dios os perdonó en Cristo, dice el verso 32. Y la lista no pretende ser exhaustiva, sino que pretende enfatizar la importancia del principio de sustitución. Hay un principio de sustitución. Hay una importancia en evaluar nuestros hábitos, en atender nuestros hábitos y en llenar el tiempo o el motivo que promueve el pecado con algo diferente. Hay una importancia en desvestirnos, porque si no nos vestimos del nuevo hombre, el viejo vestido regresa. Y los viejos hábitos vuelven a aparecer, vuelven a dominar, vuelven a dirigir nuestro comportamiento. Entonces hay una responsabilidad en nosotros. Mateo 12, del 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurrirá a esta generación maligna. Voy a entrar en mucho detalle aquí, aunque no puedo dejar de decir que detrás de nuestros pecados y detrás de nuestros malos hábitos también hay, a veces, no siempre, movimientos de espíritus, ¿verdad? Sea desde, muy pocas veces desde dentro, aunque existen casos, pero muchas veces desde fuera, instigando, oprimiendo y tratando de atacar, ¿verdad? El punto es que el principio que Jesús enseña es la importancia de llenar la casa. O sea, no se trata solamente de que el espíritu se vaya, se trata de sustituir y de dejar que el espíritu, que la verdad, que Cristo llene la casa. Porque si la casa queda vacía, el mal va a regresar, y eso es de manera muy general. Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apártese del santo mandamiento que les fue dado. Es una situación delicada, pero Pedro está de alguna manera reinterpretando las palabras de Cristo y dice, si ya empezamos a conocer la verdad, no podemos dejar que gobierne el enemigo, no podemos dejar que la carne gobierne, no podemos, que habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, enredarnos de nuevo en las contaminaciones del mundo y ser vencidas por ellas. ¿Por qué? Porque el postrer estado va a ser peor. ¿Por qué? Porque la situación final va a ser peor. Entonces hubiera sido mejor no haber conocido. Y básicamente esto no es una enseñanza de que la salvación se pierda ni nada por el estilo, sino que básicamente el mensaje detrás de esto es que es peor que ahora ya no es solo un ídolo, sino que ahora son dos. Empezamos a encontrar refugio en Dios y ahora el haber encontrado otro refugio hace que aumente el tiempo perdido, hace que aumente la frustración, hace que aumenten las fuerzas y la fe se debilite. Básicamente una de las cosas que Pedro o el mismo Jesús está diciendo aquí es cuando un mal hábito se cambia por otro mal hábito, pero no se sustituye por una obra del Espíritu. Entonces es peor porque se pierde más tiempo, porque la frustración es mayor, porque la muerte es mayor. Y eso es básicamente, ¿verdad? Pedro no está diciendo que él está regresando al mismo pecado, sino dice, salió, escapó de contaminaciones del mundo, pero volvió a caer en el mundo. Y aquí tiene un poco que ver, porque la segunda carta de Pedro habla de los falsos maestros, y un poco de lo que tiene que ver es cuando se llega a Cristo, pero se termina oyendo un mensaje que se pretende ser cristiano, pero lo que siembra en el corazón de la gente
es búsqueda de éxito, búsqueda de dinero, búsqueda de felicidad. A eso se está refiriendo Pablo. Entonces dice, qué lamentable que escaparon del mundo para caer en falsas doctrinas. Porque si ustedes ven toda la carta de Segundo de Pedro, habla de los falsos maestros y los falsos profetas. O sea, el contexto dentro de lo cual Pedro está diciendo esto es lo improductivo que puede ser el conectar con un falso evangelio. Quiero cerrar con alguna cita del libro de la mortificación del pecado por John Owen, y básicamente él da algunas reglas para la mortificación del pecado, y entre las reglas que él da es que se necesita ser creyente y tener al Espíritu, porque por cuanto solo se pueda por el Espíritu, sin estar unido a Cristo es imposible. Pero de alguna manera, esta es una regla general, pero las reglas particulares, él dice, necesitamos un diagnóstico del pecado, necesitamos ver qué es lo que está activando el pecado en nosotros. Y la segunda regla es, esfuércese para llenar su mente con una clara y constante conciencia de culpa, de peligro y de maldad del deseo pecaminoso. O sea, él está diciendo, no neguemos que pecamos, reconozcamos cuando pecamos, reconozcamos cuando la carne está gobernando, porque sin reconocimiento no lo vamos a poder mortificar. Luego él da algunos consejos adicionales, y el primer consejo que él da es, inquiete su conciencia con la culpa. O sea, deje que la culpa le haga correr hacia Dios y darse cuenta de cómo está menospreciando la obra de Dios. Y entonces voy a leer lo que él escribe. Él dice, dígase a sí mismo, Dios me ha mostrado tanta gracia, amor y misericordia, y yo, ¿cómo he respondido? He menospreciado y pisoteado su bondad para conmigo. ¿Es de esta manera como demuestro mi agradecimiento por el amor del Padre y la sangre de su Hijo? ¿Cómo pude volver a contaminar mi corazón, el cual Cristo murió para limpiar y en el cual el bendito Espíritu vino a morar? ¿Qué puedo decir a mi querido Señor Jesús? ¿Es mi comunión con Él de tan poco valor que puedo permitir que mi corazón se llene tanto con deseos pecaminosos que ya casi no queda ningún lugar para Él? ¿Cómo puedo entristecer cotidianamente al Espíritu Santo, quien me ha sellado para el día de la redención? Eso está como muy bonito para imprimirlo y tenerlo ahí a la vista para leerlo. Ahí se lo voy a mandar por WhatsApp si quieren. Entonces él dice, considere estas cosas cada día y con la ayuda del Espíritu, usted se disgustará cada vez más con la vileza de sus deseos pecaminosos y eso le ayudará a mortificarlos. Esfuércese por desarrollar un anhelo continuo de ser libre del poder del pecado. Aprenda a reconocer que algunos de sus deseos pecaminosos están arraigados en su propia naturaleza. Vele y guarde su alma contra todas las cosas que usted conoce que estimularían sus deseos pecaminosos. Esto prácticamente lo dijimos con otras palabras. Y por último dice, el pelee con sus deseos pecaminosos tan pronto como comience. No los deje avanzar mucho, no los deje crecer, no se detenga a pensar en ellos. Al contrario, cuando venga esto, cambie su mirada y medite en la majestad de Dios, medite en la gracia de Dios, medite en el propósito que Dios tiene de darse a conocer a sí mismo, de revelarse y de salvarnos. Cuán insensibles y lentos de corazón somos para recibir todo lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos acerca de Dios. A pesar de que ya algo conocemos de Dios, nunca olvidemos que todavía sabemos muy poco de Él, y meditar más en Él nos va a ayudar también. Esto se encaja con lo que yo dije, ¿verdad? Conocer a Dios. Y Él da algunas instrucciones finales que quiero leer. Básicamente lo que Él dice es, una fe que confía en Cristo proveerá todo lo necesario para mortificar sus deseos pecaminosos. Permita que su fe se apoye en pensamientos como los siguientes: soy una pobre criatura débil e inestable, mis deseos pecaminosos son demasiado fuertes, estoy en peligro de ser arruinado con ellos y no sé qué hacer. Puedo ver, pero sé por mi propia experiencia que no tengo el poder para vencerlos, pero puedo ver que el poder omnipotente de Dios me ayuda y puede ayudarme, porque si no estaré perdido. Miro al Señor Jesucristo y veo en Él una plenitud de gracia y poder para mortificar mis pecados. Veo en Cristo una provisión suficiente para ayudarme a vencer mis enemigos interiores.
Él recomienda meditar en pasajes como Isaías 35, el 1 al 7, donde dice, Dios mismo vendrá y os salvará, y en Isaías 40, los últimos versículos, donde él dice que él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene, y en pasajes como 2 Corintios 12, 9, donde Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el último consejo que él da es, anime a su corazón que espere la ayuda de Cristo a través de la fe. Piense mucho acerca de Cristo como su sumo sacerdote celestial, el cual padeció siendo tentado para socorrer a los que son tentados. Y eso lo dice Hebreos 2, 17 y 18. Eche mano de la promesa maravillosa de Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde que Dios es fiel a sus promesas y que Él ha prometido que Él salvará a su pueblo de sus pecados, que apareció para deshacer las obras del diablo, que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. El gran propósito de la muerte de Cristo fue destruir las obras del diablo. Y termino leyendo Tito 2:14 del libro de él, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar un pueblo para sí celoso de buenas obras. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder morir a las obras de la carne. Y al morir a las obras de la carne, automáticamente viviremos en el Espíritu. Padre, gracias, Señor, por la vida del Espíritu que hemos recibido por medio del nuevo nacimiento. Gracias, Señor, porque a través de esa vida tu Espíritu vino a morar en nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que primariamente ya tenemos a nuestra disposición la vida del Espíritu y hemos sido posicionados en el camino angosto que lleva a la vida. Pero reconocemos, Señor, que seguimos lidiando, seguimos batallando, seguimos luchando contra deseos pecaminosos, contra deseos que nos atraen a pasarnos a la senda angosta. Ayúdanos, Señor, a través de tu gracia, a través del entendimiento de tu verdad, a través del entendimiento que eso solo nos lleva a la muerte, a decirle no, a dejar morir de hambre esos deseos, a ignorarlos, a mortificarlos y a conectarnos, Señor, con lo que tú deseas, a meditar más en tu gracia, a meditar más en tu bondad, a meditar más en los recursos que tenemos en ti. Y gracias, Señor, porque tú estás como ese sumo sacerdote en los cielos para compadecerte de nuestras debilidades y también como nuestro ayudador en la tierra has dejado a tu Espíritu para fortalecernos y darnos la capacidad de morir a las obras de la carne. En el nombre de Jesús. Amén y amén.